buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecerle a COPIP por haber tenido la confianza en mí para dictar esta charla y muy particularmente agradecerle a mi amigo y colega, el doctor Dimas Rosa, quien me contactó para tal efecto. Perdón, el puntero. Aquí, gracias. Listo. Bueno, entonces la idea es hablar un poco respecto a cómo todas estas maravillas que estamos viendo que los probióticos pueden hacer en nuestro cuerpo, cómo es la fisiopatología por la cual, o la fisiología por la cual estos probióticos actúan en nuestro sistema inmune, que es como su target. ¿Conflictos de intereses? Ninguno. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses en esta charla. Desde mucho tiempo atrás nosotros estamos viendo cómo nuestro sistema inmune está constantemente retado por los antígenos del medio. Ya en la era cristiana, nuestro Señor Jesús, en un pasaje de Mateo en la Biblia, dice que a él se le acercaron ciertos escribas diciéndole que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, tradición judía muy fuerte, y él le respondía de una manera muy sabia diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca de él. Y toda razón la tenía, como en todas las cosas que él dijo, pero sobre todo en esto, en el punto en que lo que nosotros ingerimos, como muy bien pudimos ver en todas las charlas, respecto a la hipótesis de la higiene, de dónde vienen los probióticos. La gran mayoría de los probióticos son extraídos del piso, del agua, de la cáscara de frutas que no han sido lavadas. Entonces realmente eso no es lo que contamina. Lo que contamina es lo que sale de un corazón lleno de odio cuando con la palabra dañamos a otra persona. Tenemos que hacer un leve recuento de qué es lo que pasa en nuestro sistema inmune normal, que yo sé que ustedes lo saben y mucho más de lo que yo lo domino, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a nivel de nuestro sistema inmune para que interactúen los probióticos con él? Y tenemos que existen pues dos grandes tipos de inmunidad que todos conocemos, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella con la cual nosotros nacemos, ya venimos predeterminados, es una inmunidad que está mucho más abajo en la cadena evolutiva, es una inmunidad a corto plazo, que no demora más de 12 horas después de que el antígeno se pone en contacto con nosotros. Esta inmunidad o vence al germen para que no pase, que es como generalmente ocurre, o este germen pasa y se encargará otro tipo de inmunidad de parte de ella, no deja memoria y no es específica, o sea, actúa a nivel general, sea un virus, una bacteria, un protozoo, un helminto, lo que sea que nos vaya a atacar. Ahora, posteriormente a esto tenemos la inmunidad adquirida, la inmunidad adquirida o adaptativa, que es una inmunidad mucho más alta en el sistema evolutivo, demora mucho más tiempo después de que se forma, desde las 12 horas después de que actúa la innata hasta aproximadamente 7 días o más, deja memoria, lo cual es supremamente importante y es supremamente específica con respecto al antígeno que la produce o que la induce. No son dos sistemas aparte, definitivamente son dos sistemas que se encuentran integrados o articulados por ciertos tipos de células o de sustancias que hacen que uno se conecte directamente con el otro. Y es así como ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo hay sustancias de la inmunidad innata que se encarga de poner en contacto a este tipo de inmunidad con la inmunidad adaptativa. A nivel celular tenemos los macrófagos, las células dendríticas, y a nivel humoral tenemos la proteína C reactiva o sustancias que se producen a raíz del sistema de complemento. ¿Por qué hablamos del intestino y de la inmunidad? Porque hasta del 60 al 80% de todas nuestras células inmunes se encuentran alojadas en nuestro intestino. Entonces, ¿dónde sería el mejor punto en el cual yo podría actuar a nivel inmune? En el intestino. Ahí está básicamente casi toda nuestra capacidad inmune. Por eso los probióticos juegan un papel tan importante, porque están llegando al lugar donde está nuestra inmunidad en mayor concentración. Para este efecto tenemos que visualizar esta diapositiva para tener una idea georreferenciable, si así se puede llamar, de dónde están ubicados los probióticos y cómo interactúan a nivel intestinal. Entonces podemos ver en esa gráfica que en la parte externa se encuentran los probióticos a nivel de la luz intestinal. Posteriormente, bajando, encontramos las capas de moco. Existen varias capas de moco con varios tipos de mucina, que dependiendo del tipo de mucina que nosotros tengamos, vamos a tener mocos más efectivos que otros, ¿sí? En estas capas de mucina se van a encontrar disueltas las inmunoglobulinas A secretoras que se producen a nivel de la membrana basal del intestino, y vamos a encontrar también ciertos tipos antimicrobianos como son las bacteriocinas, que las vamos a ver más adelante. En este nivel actúan estas dos sustancias. Posteriormente encontramos el borde en cepillo de las células epiteliales intestinales, las cuales contienen sus uniones apicales estrechas que evitan que las sustancias que se encuentran en la luz y que pueden pasar los mocos entren directamente a la lámina propia del intestino.
Encontramos las células M, que son unas células epiteliales modificadas que sirven de manera supremamente importante para poner en relación toda nuestra microbiota y los probióticos que ingerimos y los antígenos que ingerimos con nuestro sistema inmune, porque casi siempre están relacionadas en su parte inferior o con una placa de Peyea o con un nódulo linfático o con un acúmulo de células inmunes. Siempre las células M están relacionadas así, por eso son tan importantes en este sentido. Más abajo encontramos la lámina propia, donde podemos encontrar cualquier tipo de célula del sistema inmune. Este es el lugar más rico del sistema inmune en nuestro intestino, la lámina propia. Aquí encontramos las placas de Peyea, los nódulos linfáticos, con todas las células que observamos como células dendríticas, macrófagos, células B, células T, que más adelante veremos cómo funcionan. Esta gráfica es muy importante porque nos va a indicar básicamente cómo es el mecanismo mediante el cual los antígenos o los probióticos que actúan como unos antígenos que nosotros ingerimos son capaces de estimular nuestro sistema inmune. Entonces, los probióticos son esta cantidad de bichitos que nosotros vemos acá, que pueden ponerse en contacto o con una célula M, que es esta, o con una célula dendrítica que puede meter parte de su cuerpo, un pseudópodo, a través de las uniones de los enterocitos y ponerse en contacto con la flora intestinal, ¿sí?, y los macrófagos y células presentadoras de antígenos. Entonces, sea por vía de célula dendrítica o por célula M, estos probióticos o estos antígenos que están en el medio se ponen en contacto con el sistema inmune, haciendo que a través de estas sustancias que nosotros vemos aquí, que pueden estar en el borde en cepillo de un enterocito o en su núcleo, que son los patrones de reconocimiento de antígenos externos, cada uno de estos patrones son capaces de reconocer alguna estructura o alguna molécula de las células externas para montar una respuesta inmune particular. Entonces tenemos los Toll-like receptors, de los cuales muchos hemos oído hablar. En la economía humana existen más o menos 9, que pueden identificar células bacterianas o lipopolisacáridos de bacilos gram negativos, y que al ser identificados hacen que este enterocito o que esta célula dendrítica pueda emitir un mensaje que active a los macrófagos, que a su vez pueden producir interleuquinas que van a activar a las células TH0, que son los linfocitos precursores, que no están marcados todavía, tienen marcados como CD4, pero son TH0, y las puede activar dependiendo a qué molécula puso o desencadenó esta reacción. Las puede activar como unas T-helper o como unas T-reguladoras. Si la activa como T-helper, la puede diferenciar en T-helper 17, 2 o 1, y si la activa como T-reguladora, que es como generalmente ocurre a nivel intestinal, porque tenemos que tener claro que la gran mayoría de las reacciones inmunes que ocurren en nuestro intestino son reguladoras, son tolerogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que los antígenos que están en el medio, en la luz intestinal, la gran mayoría producen reacciones de no respuesta inmune. Si no fuera así, cualquier cosa que nosotros comiéramos podía desencadenar una respuesta inmune supremamente aumentada que pudiera terminar en una enfermedad en el huésped. Pero el intestino y la naturaleza es tan sabia que la gran mayoría son respuestas T-reguladoras. Ahora, ¿qué pasa después de que este linfocito precursor TH0 es activado? Cuando es activado, si la influencia de las sustancias que activan este TH0 a través de una célula dendrítica o un macrófago, es una interleuquina 12, vamos a obtener un T-helper 1. Los T-helper 1 son los que están directamente implicados en atacar a las bacterias intracelulares o en las reacciones autoinmunes, ¿sí? Si este mismo TH0 es influenciado por un factor de crecimiento beta, una interleuquina 6, va a expresar una reacción tipo T-helper 2. Las T-helper 2 son las que están más involucradas con reacciones ante helmintos o reacciones de respuesta alérgica. Si es influenciado por una interleuquina 4, producirá una TH17 que básicamente actúa sobre gérmenes extracelulares y protozoarios. Y si es influenciado por interleuquina 6 o un factor de crecimiento beta, tendremos una respuesta T-reguladora que va a ampliar, a disminuir o a suspender una respuesta inmune que ya ha sido montada previamente. ¿Por qué hablamos de que el intestino es el principal órgano en el cual podemos atacar el sistema inmune, además de que están la gran mayoría de las células ahí? Por otras razones. Este lugar donde se llevan a cabo todas estas reacciones y donde se producen todas estas sustancias es drenado por un vaso linfático que lleva su información a un nódulo mesentérico. Igualmente las placas de Peyea hacen lo mismo, y que de aquí del nódulo mesentérico toda esa información se va a nivel sistémico. Por eso las reacciones inmunes que tenemos nosotros a nivel local igualmente son sistémicas, por vía celular
o por vía humoral, porque lo mismo ocurre a nivel de producción de inmunoglobulina A. Cuando estos antígenos son recibidos por una célula M, expresan la traducción de células B a plasmocitos que sean capaces de producir inmunoglobulina A, que no solamente van a actuar a nivel de la mucosa intestinal, sino que a través del torrente sanguíneo y la circulación sistémica van a actuar en todas las mucosas de nuestro cuerpo. Por esa razón, las reacciones inmunes a nivel intestinal son locales y son sistémicas a la vez. Hemos ido a hablar de los probióticos todo el día, ya tenemos claros muchas cosas con respecto a esto y sabemos que son microorganismos vivos que, dados a cantidades suficientes, son capaces de producir un cambio benéfico en el estado de salud de la persona que la consume. Esa es la definición dada por la Organización Mundial de la Salud. Pero es algo tan frecuente y es un boom tan grande que lo estamos oyendo hablar en todos lados. Elle y Vogue son las dos revistas de circulación más grandes que hay en España y en Brasil respectivamente, de moda. Y aquí dice que dale un reset a tu cuerpo. La solución, los probióticos. ¿Ok? Acá, dieta para fortalecer las mitocondrias, los probióticos. Imagínense el nivel científico de estas publicaciones, mas sin embargo lo manejan como si fuera así, ¿no? Es increíble. También tenemos esto, los probióticos pueden mejorar tu desempeño atlético. Muchas personas consumen probióticos en cantidades navegables solamente porque piensan que efectivamente pueden mejorar su desempeño atlético, ¿sí? Pero el trasfondo de esto está en esto, básicamente. La industria procesadora de alimentos y nosotros como personas pensábamos que los probióticos simplemente estaban en los yogures, en el kefir, en el kumis. La industria se ha dado cuenta que esto es el mayor potencial económico que hay y le ha puesto probiótico a todo. A la masa para hacer pizzas, a los meques de los niños, ¿sí? Al agua le han puesto probiótico, al agua, ¿sí? Y efectivamente la industria ha mostrado que aumentó un 35% en 2016. Las cifras son escandalosas. The Wall Street Journal, miren lo que coloca. ¿Probióticos con tu pizza? ¿Quieres la pizza con probióticos o sin probióticos? O sea, es absurdo ya el nivel a donde se está manejando una información que realmente no están preparadas para manejar este tipo de personas y que el público la está consumiendo en cantidades navegables. Miren esto, 37.000 millones de dólares va a ser el manejo de probióticos para 2018. Esto es una cifra enorme y un mercado supremamente grande, por eso es que toda la industria va encaminada a este boom y se están aprovechando de una manera secundaria de todos los beneficios que pueden dar los probióticos, ya sea de manera académica o no, con soporte científico o no. Este pobre René va a entrar en shock, lo están manejando, manipulando. Ay, perdón. Suplemento probiótico para perros. Sí, o sea, la industria de las mascotas da también muchísimo dinero, entonces aprovechan también y ahí se meten. ¿Sí? No hay de otra. Margarita, ¿ha realizado algún viaje espacial últimamente? Su alien ahí metido. Se los traigo básicamente porque es que, como decía la doctora Abreu, nosotros somos más o menos entre 2 a 2,5 kilos de bacterias. Tenemos nosotros 25.000 genes. La microbiota nuestra microbioma son 600.000 genes. ¿Sí? El peso seco es ese. Y nos duplican, nos triplican, nos quintuplican en número. Si yo me voy para el espacio y la NASA manda a personas para allá que tienen 150 genes más de bacterias, y no sabemos cuánto de virus ni de hongos, que el mismo astronauta, ellos no saben qué van a pasar con esas bacterias. Si van a producir una sepsis espontánea, si van a crear nuevas especies bacterianas, si van a venir del espacio con factores de resistencia a antibióticos. Entonces la NASA ya se puso en la labor y mandó probióticos aparte para estudiar cómo era el comportamiento de estos allá arriba. Yo siempre digo, la microbiota nuestra es muchísimo más que nosotros. Tratémosla suave, porque donde la tratemos mal y se nos molesta a nosotros y bastante, nos puede hasta matar. Esto, ¿existe la microbiota fetal? Yo creo que ustedes ya lo tienen claro con todo lo que han escuchado el día de hoy. Efectivamente sí, en este estudio que se publicó en 2017 en Critical Review Microbiology, se hizo un recuento de todos los estudios en los cuales se había determinado que en las membranas ovulares, en el líquido amniótico, en la orofaringe de embarazos totalmente normales sin ruptura prematura de membrana, por secuenciación de DNA se descubrió una cantidad enorme de bacterias, grandísimas. ¿Y de dónde estaban viniendo estas bacterias? Principalmente de la boca, el intestino y la vagina de la mamá. Las que venían de la vagina se suponía que llegaban al feto a través de vía ascendente,
Y las que venían de la boca y el intestino muy posiblemente lo hacían por este mecanismo de translocación bacteriana, a través de las cuales los pseudopos de las células dendríticas del intestino captaban el probiótico, de ahí a un nódulo linfático, a la circulación linfática general por la gran vena linfática o el conducto torácico, de ahí a la circulación general a la placenta, al líquido amniótico, del líquido amniótico el bebé lo traga, llega a su intestino, lo colonizan y el bebé lo bota en el meconio. Se supone que esa es la teoría por la cual un feto puede ser colonizado y que esto se los traigo para que ustedes vean que continúa. Hay bacterias determinadas en la mamá, en los pretérminos y los infantes a términos. Son diferentes las microbiotas de un bebé pretérmino de un bebé a término, porque efectivamente entre más saludable sea la microbiota de la mamá, más saludable será la microbiota del recién nacido, que se va a formar efectivamente con mucha más cantidad dependiendo del tipo de parto, si es vaginal o es cesárea. Y que de estas bacterias que nosotros vimos que provenían de la mamá, la gran mayoría provienen de la boca. Ni siquiera es del intestino, sino de la boca. O sea que la salud oral de una materna es supremamente importante para determinar la microbiota de un recién nacido. Los mecanismos moleculares mediante los cuales esta microbiota actúa conmigo, o los probióticos lo hacen, son básicamente tres, que es bloqueando las bacterias patógenas, producción de homeostasis a nivel de la membrana celular y produciendo inmunomodulación. Esto es una gráfica antigua, pero es bastante... Esta no. Ay, se me perdió. Esto básicamente es para que comprendamos que el discurso o la charla entre la microbiota y nuestro sistema inmune debe ser clara, ¿no? No se vayan a confundir con una placa de Torres y una placa de mármol. Cuando eso ocurre, los probióticos o nuestra microbiota efectivamente actúa de esta forma. Estas estrellitas son las bacterias y estos son los probióticos. Puede bloquear la llegada de la bacteria al enterocito, puede inducir al enterocito a producir sustancias que bloqueen la llegada de la bacteria, puede inducir al enterocito a mejorar la calidad del moco, produciendo mucinas de mejor calidad para que las bacterias no se adhieran. Los probióticos pueden producir sustancias que son denominadas bacteriocinas, que actúan como antibióticos matando a las bacterias patógenas, o pueden inducir al mismo enterocito u otras células epiteliales intestinales a producir estas bacteriocinas para que acaben con las bacterias, y la más linda de todas es que pueden inducir a ese enterocito a montar una respuesta inmune adecuada en cantidad, en calidad y duración. O sea, pueden ser inmunomoduladores. Este artículo me gustó mucho porque nos muestra cómo las características de cada probiótico y la producción de sus sistemas solubles son capaces de producir ciertos cambios en nuestro sistema inmune y cada estudio del cual está avalado esto. Entonces esto es un bifidobacterio con todos sus componentes y vemos cómo los pilus de su superficie del bifidobacterio en breve puede ser capaz de aumentar el contacto de las células a nivel de la mucosa y producir que este bifidobacterio actúe por más tiempo. La serpina, que es un factor soluble producido por estos bifidobacterios, puede ser capaz de inhibir los neutrófilos en procesos inflamatorios y la lactasa pancreática. Este complejo de serina, treonina, rico en proteínas, que también son sustancias solubles producidas por este tipo de bifidobacterios, puede producir homeostasis intestinal, puede tener un efecto antiinflamatorio y puede modular las células dendríticas del intestino. El DNA no metilado puede inducir una respuesta TH1. Los hexapolisacáridos son inmunomoduladores y las bacteriocinas que les mencioné junto con los ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el acetato y el propionato, tienen capacidades antiinflamatorias muy potentes. Se les está estudiando también capacidades antitumorales y tienen una capacidad antibacteriana bastante importante. En el caso de los lactobacilos, esta proteína de superficie es capaz de tener un efecto inmunomodulador en las células dendríticas. La proteína de los pilis puede incrementar el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 10, que son factores antiinflamatorios. Las fimbrias pueden aumentar la posibilidad de colonización. La lactosespina, que es un factor soluble producido por ciertos tipos de lactobacilos como el Paracasei, hidroliza esta proteína. Y las bacteriocinas, al igual que en los bifidobacterios, tienen efectos antiinflamatorios y antibacteriales. Vemos en este cuadro que todos esos efectos tienen sus estudios que los soportan. Y vemos cómo los nuevos probióticos o los probióticos emergentes, como el Ruminococcus hominis, el Faecalibacterium prausniusi o la Akkermansia mucinífera, de la cual ya la doctora nos dio una muy precisa disertación, tienen la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta y en ese sentido son potentes antiinflamatorios en cualquier patología, y como sabemos la gran mayoría de las patologías crónicas tienen un componente inflamatorio importante. Entonces en ese sentido también están los estudios
encaminados. En resumen, pues tenemos que las bacterias, y no solo ellas, sino también sus productos, son capaces de producir sustancias como estas, que son antiinflamatorias y que eso se ha demostrado en estudios tanto in vivo como in vitro. Por lo tanto, parece ser que la presencia de la microbiota, así como su actividad metabólica en el intestino, ejerce un papel definitivo en el desarrollo de nuestro sistema inmune. Va de la mano. Este estudio también me llamó mucho la atención y me gustó porque nos dice qué hace, cada enunciado de esto va con un estudio para decir qué hace un cierto tipo de probiótico en nuestro sistema inmune. Entonces, los lactobacilos, primero que todo, como todos los probióticos, su respuesta depende de la dosis. Y se ha demostrado que a dosis X, los lactobacilos pueden producir una respuesta proinflamatoria y a dosis Y, la respuesta puede ser antiinflamatoria. Pero que generalmente la respuesta que produce el lactobacilo rhamnosus GG, estudiado in vivo a nivel de los ratones, es una respuesta antiinflamatoria, ¿sí? Dada por el aumento en la producción de interleuquina 10. Ahora, en cuanto a la alergia y la inmunoglobulina A, diferentes tipos de lactobacilos son capaces de producir e inducir la maduración de las células dendríticas y con esto aumentar el barrido ciliar, lo que ayuda a aclarar a la luz intestinal de todas las bacterias patógenas. También son capaces de montar respuestas dependiendo de las necesidades TH1, TH2 o TH17. En pacientes alérgicos se ha demostrado que el aumento de la respuesta TH1 por ciertos tipos de probióticos hace que la relación TH1-TH2 se aumente a costa de esta respuesta. Por lo tanto, la reacción TH2, que es la típica de los pacientes alérgicos, se irá a disminuir. Por esa razón, ciertos probióticos son considerados que pueden ser utilizados en pacientes alérgicos. Y la administración continua de mezclas probióticos como esta durante 28 días son capaces de producir aumentos continuos, consecuentes y duraderos de la inmunoglobulina A y de la inmunoglobulina M sérica. El Bifidobacterium breve no solamente es capaz de producir una mejoría en pacientes alérgicos por aumento en la respuesta TH1, sino por disminución de la respuesta de TH2, sobre todo en ratones en las cuales se le indujo alergias alimentarias. Aquí esto ya es un estudio hecho en humanos, en lo cual en pacientes asmáticos expuestos a inmunoterapia, a algunos se le hizo inmunoterapia sola y al otro se hizo inmunoterapia con probiótico. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes en los cuales se les realizó inmunoterapia junto al probiótico tenían una respuesta mucho más óptima, mucho más superior que los que solamente se les hacía inmunoterapia sola, lo que abre una puerta al pensar que la adición de probióticos para cualquier tipo de inmunoterapia eventualmente podría ser funcional. In vivo, ¿qué tenemos in vivo? El Bifidobacterium breve que les mencioné, mejorando las alergias alimentarias, y la combinación de estos lactobacilos son capaces de mejorar todas estas relaciones. Estas relaciones aumentan y mejoran a costa del aumento de la interleuquina 10. Como todos sabemos, la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria. Entonces, esa mezcla particular de probióticos es capaz de producir reacciones antiinflamatorias a nivel del cuerpo. ¿Cómo actúan estos probióticos en las células presentadoras de antígeno? Entonces, a nivel de estas células M, podemos tener que los probióticos y sus factores solubles, cuando son presentados a las células M, estas células M inducen o la maduración de las células dendríticas o la maduración de los macrófagos para que estas dos células presentadoras de antígeno hagan que las células T pasen a sus perfiles TH1, TH2 o TH17 o T regulador, como les mostré anteriormente. También a través de estas células M y a través de los Toll-like receptor que ya les mencioné anteriormente, son capaces de inducir la maduración de los monocitos a macrófagos. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es mejorar y optimizar la respuesta de nuestra respuesta adquirida ante las infecciones y hacer que la respuesta sea más rápida, más óptima y mucho más efectiva. El efecto proinflamatorio de los linfocitos y monocitos en sangre periférica. Se ha descubierto que ciertos grupos de probióticos, como estos que están acá, son capaces de incrementar la producción de este tipo de interleuquinas que son antiinflamatorias e incrementar la producción de factor estimulador de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos. O sea, los probióticos son capaces de producir el aumento de los linfocitos en el lugar donde se necesite por aumento en la producción de este tipo de factores estimulantes. ¿Ok? ¿Cómo actúan ahora a nivel de las células dendríticas? Ya vimos cómo actúan en las células M. Entonces, llega el probiótico, es recepcionado por las células dendríticas a través de un Toll-like receptor
Y esta célula dendrítica es capaz de estimular a la célula B a convertirse en un plasmocito que produzca inmunoglobulina que se fije en la superficie de la célula mastoide, induciéndola a producir citoquinas que actúen en la luz intestinal o induciéndola a producir interleuquina 13 que induzca más maduración de células B. También es capaz, por esta misma vía, de inducir los linfocitos TH0 a montar respuestas TH2, TH1 o TH17 o TH reguladores. Ahora, estos tales Toll-like receptors, ¿qué son y cómo actúan? Generalmente se colocan en dímeros, no son solitos. Entonces, casi siempre el 2 va con el 1 o con el 6 y reaccionan ante estas sustancias que están aquí. Cuando estas sustancias se exponen a este tipo de receptores, este receptor hace que la célula que tiene o que lo posee sea capaz de producir sustancias para montar una respuesta acorde al tipo de germen que está produciendo la infección. De esta manera es que los probióticos son reconocidos como comensales buenos y no son atacados cuando entran a nuestro organismo. Estos Toll-like receptors, entre otros, porque existen otros que son citoplasmáticos y de otro tipo, pero son los que le dan o confieren al organismo la capacidad de poder reconocer cuándo un probiótico o cuándo una bacteria es probiótica, o sea, es buena, y cuándo no lo es. Lo que les mencionaba, con respecto a los Toll-like receptor 2, el peptidoglicano en lactobacillus es capaz de inducir la producción de citoquinas y aumentar el barrido ciliar. Y el lipopolisacárido de los gram negativos, que sí es una bacteria patógena, es capaz de producir un efecto de feedback negativo sobre los 4. O sea, este tipo de sustancias es capaz de producir una señal para que la respuesta que se monte sea, por ejemplo, tipo TH17 y sea una respuesta proinflamatoria. Cuando las células dendríticas se ponen en contacto con los TH0, como les expliqué anteriormente, se forman este tipo de linfocitos T ayudadores, los TH1, los TH2, los T reguladores y los T17, pero esos no se quedan solo en el nódulo mesentérico en el intestino, sino que se van a la circulación sistémica y de ahí llegan a los vasos y al hígado y al vaso para reproducir muchos más linfocitos de estos clones para producir una respuesta de cada uno de esos, la que se necesite en el momento adecuado. En cuanto a los efectos en la estructura de la vellosidad, las mucinas y la producción de péptidos antimicrobianos, este tipo de lactobacillus es capaz de inducir la producción de un tipo de mucina que es la 13, la cual hace que el moco sea mucho más espeso y evite la colonización bacteriana. El Lactobacillus rhamnosus es capaz de aumentar la producción de una proteína que hace que sus pilis se adhieran mucho más al moco. Y también este tipo de lactobacillus es capaz de producir o aumentar la producción de bacteriocinas, pero específicamente de unas que se llaman defensinas, alfa-defensinas y beta-defensinas, que actúan como antibióticos endógenos ante la infección por bacterias. Ahora, en otro campo de estudio está el uso de los probióticos como coadyuvantes en la vacunación. Esto es otra parte también de la acción de los probióticos en el sistema inmune. Y se ha podido determinar que el desarrollo de vacunas orales que impliquen el uso de probióticos aumentan la inmunogenicidad de la vacuna y su respuesta ante esta. Entonces, cualquier inmunización que implique el contacto de esa inmunización con una mucosa va a ser mucho más efectiva. Por eso las inmunizaciones están tendiendo a ser vía inhalada, ¿sí?, o vía oral, porque la capacidad de respuesta es mucho mayor y más si le adicionamos un probiótico, como lo dicen estos estudios. Entonces aquí tenemos vacunación específicamente contra influenza fue en adultos, pero se demostró definitivamente en este metaanálisis con 623 pacientes que los pacientes que recibían vacunas asociadas a probióticos mostraban un potencial de inmunogenicidad mucho mayor que las vacunas que iban sin probióticos. En los niños también ocurrió lo mismo. Y en este estudio también, en el cual se estudiaban diferentes tipos de vacunas, la conclusión fue que si nosotros comenzábamos a darle probióticos a los niños desde el periodo de neonato, la capacidad que estos iban a tener para responder a todas las vacunas que nosotros le colocáramos iba a ser muchísimo mayor que si no recibían probióticos. ¿Por qué ocurría esto? Porque cuando nosotros dábamos probióticos, estos probióticos inducían la respuesta T reguladora, que frenaba la respuesta inflamatoria de los TH17, haciendo que la respuesta inducida por los antígenos de la vacunación fuera directamente y exclusiva para tal fin, y que la cantidad de inmunoquinas que se producían a nivel sistémico fuera mucho mayor, cosa que no ocurre cuando hay disbiosis. Cuando hay disbiosis, estos antígenos inducen a las células dendríticas a producir otro tipo de sustancias que puede ser
inducidas por el lipopolisacárido de los bacilos gram negativos que entran al tiempo con los antígenos de la vacuna y desvían la respuesta inmune hacia otros lados. No se producen los T reguladores que frenan la respuesta inflamatoria y se produce una respuesta TH17 que es capaz de producir un porcentaje importante de inflamación y de disminuir los anticuerpos totales que se producen específicamente contra el antígeno de la vacuna. Esta tabla es para que ustedes vean qué estudios hay y con qué probióticos y para qué tipo de vacunas. Hay rotavirus orales, hay tetravalentes, hay tetavalentes, pentavalentes, con todas las respuestas en las cuales algunas han servido y se ha mostrado que son efectivas y en otras pues no. Pero la gran mayoría ha mostrado que cuando yo le adiciono un probiótico a una vacuna, la respuesta inmunogénica es mucho mejor. En este cuadro, básicamente es para mostrarles que hay estudios, la gran mayoría de los estudios que yo les estoy mostrando son estudios hechos en animales, ¿sí? Pero también hay estudios hechos en humanos. Y las respuestas son muy parecidas, tanto en animales como en humanos. La inmunogenicidad para vacunas y para patologías son similares. Estos son estudios hechos con estos probióticos en este tipo durante este tiempo, administrados durante tiempo, y estas son las respuestas a nivel inmunitario que se observan en esos ratones. La gran mayoría muestran que son efectivas y son antiinflamatorias con aumentos en la producción de interleuquina 10. Acá ya son estudios hechos en personas, estudios clínicos, en los cuales es muy importante el de Hoshak, porque en este es en el que se basa la Organización Mundial de Gastroenterología para que en sus guías puedan decir y recomendar con un nivel de evidencia 1 para el LGG y un nivel de evidencia 2 para el Reutire la prevención de infecciones de niños que asisten a guardería. Esto es una manera práctica de poder decirnos cómo los probióticos pueden mejorar el sistema inmune de nuestros niños. Y dar respuesta a la gran duda que siempre tienen los padres y que nos hacen: ¿cómo le mejoro las defensas al niño? ¿Cómo hago para que no se enferme tanto? Pues bueno, la Organización Mundial de Gastroenterología dice que el Lactobacillus GG con un nivel de evidencia 1 es capaz de prevenir estas infecciones en niños que asisten a guardería, y la base es todo lo que le mencioné anteriormente. En resumen es esto: los probióticos pueden actuar a nivel de la mucosa o en sistema inmune. A nivel de la mucosa pueden actuar en la luz intestinal, en el moco, pueden actuar en las células, en el epitelio intestinal, pueden actuar en el nodo linfático, en las placas de Peyé. Esta respuesta se vuelve sistémica después de llegar al nodo linfático mesentérico. De aquí puede llegar a la circulación sistémica y puede actuar en todos estos lugares. Fíjense que el único lugar que está excepto para no actuar los probióticos es en el conteo total de glóbulos blancos. Los probióticos no producen alteración en este conteo. O sea, si usted le da un probiótico a un niño y tiene una leucocitosis, no es por el probiótico definitivamente, porque ese es el lugar donde se ha demostrado que no actúa, pero actúa en todos los demás. Aumenta las inmunoglobulinas séricas, aumenta los monocitos, ¿sí? Actúa en el vaso también, produciendo aumento de los TH1, de los TH2, dependiendo de qué es lo que se está buscando. Entonces, esta gráfica, que no es muy sencilla, realmente la razón por la que se las traigo es para que ustedes vean que la acción de los probióticos es sistémica. Actúan en todos lados, ya sea a nivel celular o a nivel humoral. Entonces, para llevar a casa, yo pienso que la gran mayoría de los estudios que se han hecho en este sentido son estudios en animales, que ya se están realizando muchos estudios en humanos para determinar cómo es que exactamente los probióticos producen una acción en nuestro sistema inmune, pero que definitivamente lo hacen, que tenemos que tener en cuenta lo que la medicina basada en la evidencia, lo que realmente con lo que contamos nosotros para poder recomendar un probiótico en cierto sentido, y que ya la Organización Mundial de Gastroenterología está dando el derrotero de qué debemos hacer en este sentido, que debemos esperar muchísimos estudios más y lo que viene para poder definir las maneras exactas cómo actúan, a qué niveles y a dónde podemos utilizarlos. Básicamente ese era el mensaje que les quería dar.